Desde la multiplicación de los panes y los peces hasta la resurrección de los muertos, los milagros de Jesús son una fuente inagotable de inspiración y asombro. Hoy vamos a explorar 12 datos importantes sobre estos eventos milagrosos que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Así que acompáñanos en este viaje mientras descubrimos juntos estos hechos sorprendentes. Estos son 12 milagros asombrosos realizados por Jesús. Primera parte. Vamos a empezar. Número 1. Realizó 38 milagros documentados en los Evangelios. Aunque Juan en su Evangelio destaca que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Existen 37 relatos de milagros entre los Evangelios, y 38, incluyendo su resurrección. Número 2. Su primer milagro fue en una boda. El primer milagro de Jesús tuvo lugar durante una boda en Caná, un pueblo en Galilea. Jesús, su madre María y algunos de sus primeros discípulos fueron invitados a la boda. Durante la celebración, se acabó el vino, lo cual era una situación incómoda y potencialmente vergonzosa para los anfitriones. María se dio cuenta de esto y se lo mencionó a Jesús. Aunque al principio parecía reacio, Jesús finalmente accedió a ayudar. La costumbre de la época era que los festejos de bodas duraran idealmente 7 días. Muchos amigos de los novios se quedaban de principio a fin. Los invitados a la boda solían beber hasta bien entrada la noche, y era importante disponer de suficiente vino para los 7 días. Quedarse sin vino habría significado un estigma social, algo que habría dado pábulo a chismorreos durante años. Era socialmente inaceptable no cumplir a cabalidad con el deber de hospitalidad, ofreciendo suficiente comida y bebida para los festejos. Había 6 vasijas de piedra en el lugar, cada una con capacidad para más de 40 litros. Jesús les ordenó a los sirvientes que llenaran las vasijas de agua. Una vez llenas, Jesús les dijo que sacaran un poco y se lo llevaran al director del banquete. Cuando el director del banquete probó el agua, que ahora se había convertido en vino, quedó impresionado por su excelente calidad. Sin embargo, no sabía que el vino había sido milagrosamente creado por Jesús. Número 3. Sanó al hijo de un funcionario de Herodes como su segundo milagro. Jesús se entera de que el hijo de un funcionario de Herodes Antipas, el rey que más tarde mandará que le corten la cabeza a Juan el Bautista, está enfermo y a punto de morir. El funcionario ha oído que Jesús ha salido de Judea y que ahora está en Caná, así que viaja desde su casa en Capernaum hasta donde está Jesús. Cuando lo encuentra, le pide angustiado: «Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera». Juan 4, 49. Entonces, Jesús le dice: «Vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo». El funcionario de Herodes debe de quedarse asombrado al oír estas palabras. Sin embargo, cree a Jesús y emprende el camino de regreso a su casa. Antes de llegar, se encuentra con sus esclavos, que han salido a toda prisa a buscarlo para darle la buena noticia de que su hijo se ha recuperado. Tratando de averiguar si Jesús ha tenido algo que ver, el funcionario les pregunta a qué hora empezó a sentirse mejor su hijo. «La fiebre se le fue ayer a la hora 7», le contestan. Entonces, se da cuenta de que fue justo a esa hora cuando Jesús le dijo: «Tu hijo está vivo». Como resultado, este hombre, con tanto dinero como para tener esclavos, y todos los de su casa, se hacen discípulos de Cristo. Como vemos, Jesús realiza 2 milagros en Caná. Primero convierte agua en vino y tiempo después cura a un muchacho que se encuentra a una distancia de 26 kilómetros. Número 4. Jesús expulsa un espíritu maligno de un hombre en Cafarnaúm. El tercer milagro de Jesús fue la expulsión de un espíritu maligno de un hombre en la sinagoga de Capernaúm. Según el relato del libro de Juan 4, 43-54, Jesús estaba enseñando en la sinagoga un sábado, y las personas estaban asombradas de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga, se encontraba un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Este espíritu reconoció a Jesús y gritó: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». Jesús reprendió al espíritu y le ordenó salir del hombre. El espíritu maligno dejó al hombre sin causarle ningún daño. Este milagro asombró a todos los presentes y la fama de Jesús se extendió por toda la región. Número 5. La primera pesca milagrosa.
La primera pesca milagrosa es un relato fascinante que se encuentra en el Evangelio de Lucas 5:1 al 11. Jesús estaba junto al lago de Genesaret, enseñando a las multitudes que se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Vio dos barcas cerca de la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando sus redes. Jesús entró en una de las barcas, que pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Desde la barca, Jesús continuó enseñando a la multitud. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón Pedro, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón Pedro respondió, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Cuando echaron las redes, capturaron una gran cantidad de peces, tantos que las redes comenzaron a romperse. Llamaron a sus compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y juntos llenaron ambas barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús y dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro y todos los que estaban con él estaban asombrados por la cantidad de peces que habían capturado. Jesús dijo a Simón Pedro, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Número 6. Jesús sana a la suegra de Pedro. El milagro de la sanación de la suegra de Pedro se relata en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús estaba en la ciudad de Cafarnaúm, en la región de Galilea. Después de enseñar en la sinagoga, Jesús fue a la casa de Pedro. Allí, encontró a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Jesús se acercó a ella, le tocó la mano y la fiebre la abandonó. La suegra de Pedro fue sanada tan completa y rápidamente, que se levantó y comenzó a servirles. Este milagro es un testimonio del poder de Jesús para sanar y su compasión hacia los enfermos. Número 7. Toca a un leproso. El milagro de la sanación de un leproso por Jesús se relata en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El relato cuenta que un hombre que sufría de lepra se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le suplicó, Si tú quieres, puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad muy temida en aquel tiempo, incurable y altamente contagiosa. Los leprosos eran marginados de la sociedad y considerados impuros. Probablemente en ese momento, todos los allí presentes, se habían alejado del hombre lleno de lepra, pero Jesús no. Por el contrario, lo tocó, algo que era impensable, sobre todo en aquella época, y le dijo, Si quiero, sé limpio. Inmediatamente, la lepra desapareció y el hombre quedó limpio. Después de la sanación, Jesús le dio instrucciones al hombre. Le pidió que no le contara a nadie lo que había sucedido, sino que fuera a ver al sacerdote y ofreciera un sacrificio por su purificación, como lo ordenaba la ley de Moisés, para testimonio a ellos. Sin embargo, el hombre, lleno de alegría y gratitud, comenzó a proclamar abiertamente y a divulgar ampliamente la noticia de su sanación. Esto resultó en que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y la gente venía a él de todas partes. Número 8. Su primera resurrección. El milagro de la resurrección del hijo de una viuda en Naín es un relato conmovedor que se encuentra en el Evangelio de Lucas 7:11-17. Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, llegaron a la ciudad de Naín. Al acercarse a la puerta de la ciudad, se encontraron con un funeral. Un joven, el hijo único de una viuda, estaba siendo llevado para ser enterrado. La madre estaba desconsolada, y la escena era desgarradora. Al ver esto, Jesús sintió compasión por la mujer. Se acercó y le dijo, No llores más. Luego se acercó al féretro, lo tocó y los portadores se detuvieron. Jesús dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente, el joven se sentó y comenzó a hablar. Jesús lo devolvió a su madre. Todos los presentes estaban asombrados y glorificaban a Dios. Este milagro aumentó la fama de Jesús y las noticias sobre él se extendieron por toda Judea y la región circundante. Número 9. Da órdenes a un centurión para que sane a un sirviente de su casa. El milagro de la sanación del siervo de un centurión se relata en los evangelios de Mateo 8:5-13 y Lucas 7:1-10, y cuenta que Jesús había entrado en Capernaum, cuando un centurión se le acercó. El centurión le rogó a Jesús, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió, Yo iré y le sanaré.
El centurión, sin embargo, respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Explicó que, como hombre bajo autoridad, él también tenía soldados bajo sus órdenes. Cuando le decía a uno que fuera, iba, y a otro que viniera, venía. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Luego, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y el criado del centurión fue sanado en esa misma hora. Número 10. Alimentó a 5.000 personas. El milagro de la alimentación de los 5.000 es uno de los relatos más conocidos de los evangelios. Cuenta el relato que Jesús estaba enseñando a una gran multitud cerca del lago de Genesaret. Como se estaba haciendo tarde, los discípulos sugirieron que Jesús despidiera a la multitud para que pudieran ir a las aldeas cercanas a comprar comida. Sin embargo, Jesús les dijo a los discípulos que ellos mismos dieran de comer a la multitud. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, que habían obtenido de un joven en la multitud. Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, dio gracias a Dios por los alimentos y los repartió a los discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Milagrosamente, los 5 panes y 2 peces se multiplicaron para alimentar a toda la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún así sobró comida. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de los pedazos de pan y pescado que sobraron. Este milagro demostró el poder de Jesús y su compasión por las necesidades físicas de las personas. También es un recordatorio de que con Dios, nada es imposible. Número 12. Resucita a Lázaro. El relato de la resurrección de Lázaro se encuentra en el Evangelio de Juan, Juan 11:1-44. Y cuenta que Lázaro, un amigo de Jesús que vivía en Betania, con sus hermanas Marta y María, esta última quien había untado perfume a Jesús y había llorado bajo sus pies, estaba enfermo. A pesar de recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús no acudió de inmediato a visitarlo. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya había estado muerto durante 4 días. Jesús se encontró con Marta y María, quienes estaban afligidas por la pérdida de su hermano. Jesús les consoló y les aseguró que Lázaro resucitaría, pero al ver las lágrimas de Marta y María y de todos los que estaban allí también lloró. Luego, Jesús fue al lugar donde habían enterrado a Lázaro y pidió que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba. A pesar de las protestas de que el cuerpo ya estaría en descomposición, Jesús insistió. Jesús miró al cielo, oró a Dios y luego llamó a Lázaro en voz alta. Para asombro de todos los presentes, Lázaro salió de la tumba, todavía envuelto en sus vendas funerarias. Jesús ordenó a la gente que lo desatara. Este milagro, uno de los más dramáticos en los evangelios, demostró el poder de Jesús sobre la muerte y reafirmó su identidad como el Hijo de Dios. Jesús demuestra con sus milagros cómo usaría su poder cuando fuera rey. Dios le concedió a su Hijo un poder sobrehumano que le permitió realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta forma, Jesús demostró que era capaz de vencer a los eternos enemigos de la humanidad, como las enfermedades, el poder sobre los demonios, el poder contra el hambre y el poder de devolver vida a los muertos. Estos fueron solo 12 de los muchos milagros que realizó Jesús. En siguientes episodios analizaremos otros. Esperamos que esta información haya sido útil. Si te gustó el video dale like, si tienes alguna opinión, por favor escríbelo en la sección de comentarios. Suscríbete para que no te pierdas más videos como este, y comparte con familiares y amigos para que aprendan más acerca de hechos y datos sorprendentes sobre 12 milagros de Jesús.